Bien, chicos, vamos a seguir hablando de enfermedades del tracto reproductivo masculino y vamos a hablar un poquito de infertilidad masculina ahora, ¿verdad que sí? Y bueno, la infertilidad masculina, yo sé que muchas personas siempre piensan cuando se habla de infertilidad que generalmente el problema es en las mujeres. Y la realidad es que sí, la mayoría de los casos va a haber algún tipo de alteración en las mujeres, pero la infertilidad no es solo una enfermedad de mujeres o hombres, es de la pareja infértil. Por lo tanto, siempre debe considerarse la posibilidad de que sea algo afectando la función reproductiva del hombre o el factor masculino. ¿Y qué es infertilidad? Es la incapacidad para causar un embarazo en una mujer fértil durante menos de un año. Los mecanismos de la enfermedad son variados. En primer lugar, podemos tener disminución del recuento de los espermatozoides. Y esto puede venir por dos razones principales: la disfunción testicular primaria o el hipogonadismo secundario. Vamos a ver en primer lugar qué podemos encontrar en esa disfunción testicular primaria. Nos dice que puede ser de dos formas. Número uno, disfunción de las células de Leydig. Recuerden que las células de Leydig son extremadamente importantes para la producción de testosterona de origen testicular. Y recuérdense que la testosterona también va a ser extremadamente importante que esté presente para el proceso de maduración espermática. Por lo tanto, niveles bajos de testosterona por una disfunción de las células de Leydig se traducen en mala calidad espermática. Puedes tener un buen número de espermatozoides, pero el movimiento y la calidad del espermatozoide no va a ser buena. Número dos, podemos tener disfunción en el túbulo seminífero, que ocupa el 90% de los casos de infertilidad masculina. O sea que este es algo que tenemos que considerar posiblemente como la razón más frecuente. Las causas de difusión de los túbulos seminíferos incluyen varias. Una que ya vimos, que es el varicocele, la incompetencia valvular de las venas que están en el plexo pampiriforme, ¿verdad? Recuérdense que la asociación del varicocele con la infertilidad tiene mucho que ver con la temperatura por la sangre que se queda en éstasis en el área testicular, y evidentemente las temperaturas elevadas pueden disminuir la capacidad de la espermatogénesis y bueno, bien, también disminuir la calidad del espermatozoide. ¿Okay? Por lo tanto, aquí vemos el varicocele. También tenemos el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una enfermedad cromosómica donde también vamos a tener una disminución también en la capacidad funcional de los túbulos seminíferos y también en los procesos inflamatorios infecciosos que habíamos revisado en un video previo, que son las orquitis a nivel del testículo, ¿verdad? La testosterona sérica y la hormona luteinizante sérica tienden a ser normales porque las células de Leydig van a estar intactas. El problema no es en las células de Leydig, es en el túbulo seminífero. El conteo de espermatozoides disminuye debido a la disfunción de los túbulos seminíferos. Es decir, tenemos la hormona ahí lista, pero el lugar donde va a ocurrir la formación y la maduración espermática va a encontrarse alterada, ¿ok? Por eso puedes encontrar niveles normales en sangre de testosterona y hormona luteinizante. La FSH sérica aumenta porque la inhibina disminuye debido a la disfunción de las células de Sertoli, siendo de nuevo una relación con lo que hablábamos de retroalimentación negativa. El hipogonadismo secundario va a venir causado por un problema en la hipófisis o en el hipotálamo. Ya no va a ser propio del testículo, de ahí el término secundario. Y evidentemente eso también lo vamos a incluir dentro de la disminución del recuento de espermatozoides. Ahora bien, otro de los mecanismos de la enfermedad que no son solamente la disminución del recuento de espermatozoides, va a estar la disfunción del órgano terminal. Y aquí podemos tener obstrucción del conducto deferente, del ducto deferente, y trastornos que involucran los órganos sexuales accesorios o la eyaculación. Entre las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer, bueno, en primer lugar, se cae de la mata el análisis de semen o espermatograma, que sería el gold standard para la infertilidad de origen masculino. Los componentes del semen van a ser aquí totalmente devaluados, no solamente la cantidad, chicos, sino la movilidad, la morfología, el volumen, y también se le pueden hacer incluso pruebas enzimáticas, así también como cultivos.
También podemos medir las gonadotropinas séricas, como la FSH y la LH, de origen hipoficiario, y evidentemente la testosterona, que es extremadamente importante para lo que es la maduración espermática, y la prolactina, que también puede producir infertilidad en los hombres por su alteración de las pulsaciones de la GnRH. Este es básicamente los valores de referencia que se tienen para un espermatograma. De repente lo que tenemos es la versión de la Organización Mundial de la Salud del 2010. Sí, todavía no se han cambiado estos valores. Estos son los valores que usamos y podemos ver que se toma en cuenta el pH, que se toma en cuenta el volumen, que se toma en cuenta la concentración espermática y la concentración total. También tenemos la combinación total de la motilidad, pero la progresiva. Estos progresivos son la tendencia son estos los que van a lograr el embarazo, ¿verdad? Posiblemente estos son los más importantes, ¿verdad? También la viabilidad, porque puedes tener un conteo alto de espermatozoides, pero que el 90% esté muerto, pues de nada sirve. Tendrías una necroespermia. Las formas normales, de nuevo, puedes tener un buen conteo espermático, pero pueden tener algún tipo de malformación, teratospermia, ¿verdad? Aquí los leucocitos en casos de infecciones también pueden ser valorados. La otra cara de la moneda también es la disfunción eréctil, problemas de performance, ¿verdad? Es la incapacidad persistente para obtener o mantener una erección del pene adecuada para poder realizar la relación sexual o coito. Causas, chicos, tenemos aquí 3. Número 1, psicológica. Número 2, falta de testosterona. Número 3, problemas vasculares. La causa más común de todas, aunque ustedes no lo crean, al menos en los hombres jóvenes, va a ser psicológica. Entre las causas más relacionadas en diferentes estudios, estrés por el trabajo, conflictos con la pareja y matrimonio, ¿verdad? Y ansiedad por el desempeño en la misma relación sexual. La tumescencia nocturna del pene, erección nocturna, básicamente son erecciones que ocurren en la noche. El hombre promedio va a tener al menos unas 5 erecciones durante el momento del sueño. La tumescencia nocturna del pene se conserva en pacientes que tienen impotencia o disfunción eréctil secundaria a causas psicogénicas, porque recuérdense que al estar dormido, estas causas psicogénicas no van a estar afectando. Todas las demás causas de impotencia van a tener alteración de tumescencia nocturna del pene, menos las de causas psicológicas. ¿Okay? La disminución de la testosterona va a disminuir también no solamente la calidad espermática, como vimos, sino también el deseo sexual y la insuficiencia vascular, que es la causa más común en pacientes mayores de 50 años de edad. Usualmente entre los hallazgos clínicos, ¿verdad? Puede estar relacionada a la aterosclerosis. También los pacientes diabéticos van a tener problemas a este nivel con los años por daño a nivel de la circulación periférica. También enfermedades neurológicas importantes, daños a nivel de ramas del parasimpático, que son necesarias para la erección de S2 a S4, y las ramas de T12 a L1, que son necesarias para la eyaculación. Enfermedades neurológicas que pudieran afectar esas áreas, bueno, pues no solamente vamos a tener problemas para la erección, sino también para la eyaculación. Hay causas neurogénicas de impotencia, como vemos aquí, la esclerosis múltiple, la neuropatía autonómica periférica que le había mencionado, la diabetes mellitus, y evidentemente cuando a un paciente se le hace algún tipo de procedimiento de prostatectomía radical, como un paciente que tiene cáncer de próstata, pues evidentemente vamos a tener también afectaciones aquí con el performance sexual. Algunos medicamentos como el acetato de leuprolide, que de hecho se utiliza en pacientes con cáncer de próstata y en las mujeres se utiliza en endometriosis, y medicamentos como la metildopa, que básicamente bloquea los efectos de la dopamina. Enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, de nuevo mencionada ahí, pero también el hipotiroidismo clínico en los pacientes, especialmente el hipotiroidismo primario, está fuertemente asociado también a problemas, y la prolactina en exceso, posiblemente por un tumor. Recuerden que el tumor más frecuente de la hipófisis anterior es el prolactinoma. Recuerden que la prolactina elevada altera las pulsaciones de la GnRH, por lo tanto la hormona luteinizante y la FSH van a estar disminuidas, y por lo tanto la producción de testosterona también. Los trastornos del pene, como la fibromatosis, conocida como la enfermedad de Peyronie, y el priapismo, que es una erección permanente, también pudieran estar asociados a lo que es disfunción eréctil.
Y vamos ahora a hablar del hipogonadismo masculino, una función disminuida de las gonas, una función disminuida de los testículos. Recuérdense que la hormona folículo estimulante estimula la espermatogénesis en los túbulos seminíferos de los testículos y tiene una relación de retroalimentación negativa, como dijimos ahorita, con la inhibina. La disminución de la inhibina provoca un aumento de la FSH y la célula de Sertoli sintetiza la inhibina en los túbulos seminíferos de los testículos. La hormona luteinizante, recuerden que estimula la producción de testosterona a nivel de las células de Leydig. Recuerden que esto lo habíamos mencionado previamente en nuestro primer video. Y la testosterona, que es un esteroide sexual, no es el único andrógeno, pero es un andrógeno bastante importante. Mantiene las características sexuales masculinas secundarias, aumenta el deseo sexual y también actúa mejorando la espermatogénesis. Por lo tanto, su disminución puede afectar diferentes frentes de lo que es la función reproductiva masculina, infertilidad, impotencia y función disminuida de los testículos también. La globulina fijadora de hormonas sexuales es la proteína de transporte principal de los esteroides sexuales, como su nombre dice. Básicamente es la proteína de unión para la testosterona y el estrógeno, y tanto en hombres como mujeres, esta globulina se sintetiza principalmente en origen hepático. En los hombres, las células de Sertoli también van a tener la capacidad de sintetizar esta globulina, y el estrógeno aumenta la síntesis de globulina fijadora de hormonas sexuales en el hígado. Los andrógenos, la insulina, la obesidad y el hipotiroidismo causan disminución de esta hormona. Por lo tanto, si esta hormona no está presente, va a causar dificultades para el transporte de los esteroides sexuales. Ahora bien, ¿qué es el hipogonadismo masculino? Es una afección en la que el hombre no produce suficiente testosterona, es decir, los testículos están en una función disminuida. El hipogonadismo masculino está causado por diferentes razones. En primer lugar, el hipogonadismo primario es causado por un defecto propio a nivel de las células de Leydig del testículo. Entre las causas tenemos enfermedad hepática alcohólica crónica, donde va a haber una inhibición de la unión de la hormona luteinizantes a las células de Leydig. Esto es causado por toxinas que van a estar aumentadas durante la enfermedad hepática crónica. También los pacientes con insuficiencia renal crónica, que también van a tener problemas para liberar toxinas de la sangre, pueden tener efectos tóxicos sobre las células de Leydig y también se asocia a hipogonadismo primario. Y ya también, bueno, pues este daño a nivel de las células de Leydig puede venir secundario a procesos infecciosos como la orquitis o inclusive golpes, traumas, ¿verdad? Y radioterapia. Los hallazgos de laboratorio en la difusión de las células de Leydig van a ser los siguientes. Vamos a tener disminución de testosterona en el suero. Al final del día la célula de Leydig está disfuncional. Va a haber un aumento de la hormona luteinizante. Recuérdense que al disminuir la testosterona, la LH hipoficiaria aumenta. Recuérdense que el problema aquí no es la hipófisis, es el testículo. Por eso es primario. Por lo tanto, la respuesta adecuada a una hipófisis funcional debe ser el aumento de la hormona luteinizante. Va a haber una disminución del recuento de espermatozoides, porque al disminuir la testosterona, la calidad de espermatogénesis es menor. La hormona FSH, sin embargo, se mantiene en niveles normales. Recuerden que la FSH usualmente está más relacionada con la inhibina de células de Sertoli, y en este caso las células de Sertoli van a estar intactas. Recuerden que estamos hablando por difusión de células de Leydig. Al tener una función normal de la inhibina, la FSH se puede encontrar dentro de parámetros esperables. Ahora bien, ¿qué pasaría si el problema fuera combinado? Si el problema fuera en las células de Leydig y en los túbulos seminíferos. Las causas básicamente van a ser las mismas que mencionamos. Insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, alcoholismo crónico, ¿verdad? Ese tipo de enfermedades, radiaciones. Ahora, lo que pudiera cambiar un poco aquí, chicos, va a ser los laboratorios. Todo va a ser igual, a excepción de que ahora las células de Sertoli sí van a estar afectadas. Y esto va a llegar a que la FSH se eleve. ¿Por qué? Porque al no haber inhibina de origen de las células de Sertoli por la afectación de los túbulos seminíferos, la FSH se va a aumentar por la alteración en el eje de retroalimentación negativa. Ahora bien, cuando el problema es secundario, es decir, el hipogonadismo no es de origen testicular, es de origen hipofisiario o hipotalámico, tenemos algunas razones aquí. Número 1, retraso constitucional en la pubertad, que es la causa más común. Y también tenemos el hipopituitarismo, que como el nombre sugiere, es
una función disminuida de la hipófisis. En este caso, se está debiendo posiblemente a la disminución de secreciones de hormonas como la FSH y la LH. El craniofaringioma en los niños y el adenoma hipofisario no funcional en los adultos son las causas principales de hipopituitarismo en estos casos, así también como el prolactinoma. Recuérdense que la prolactina, como hemos mencionado antes, también está asociada a diferentes frentes a disminuir la calidad o más bien la secreción de las hormonas hipofisiarias. Entre los hallazgos de laboratorio en hipopituitarismo vamos a tener los siguientes. Entre los hallazgos vamos a tener la disminución de las gonadotropinas. Recuerden que el problema es a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, la FSH, la LH van a estar disminuidas y por consecuencia la testosterona también y por consecuencia de eso el conteo espermático. Debido a que la hormona luteinizante va a disminuir, este tipo de hipogonadismo se conoce como hipogonadismo hipogonadotrópico, haciendo referencia a que las gonadotropinas se encuentran disminuidas. Otras enfermedades como el síndrome de Kallmann es un trastorno autosómico, en este caso dominante, donde va a haber falta de desarrollo de las células que forman el núcleo arcuato. Las células del núcleo arcuato a nivel del hipotálamo vienen del bulbo olfatorio, por lo tanto, esta enfermedad se va a caracterizar en, número 1, falta de GnRH, número 2, anosmia. Y al haber falta de GnRH, pues no va a haber FSH ni LH. Y si no hay FSH y LH, no hay testosterona de origen testicular, por lo tanto es una forma de hipogonadismo también. Entre los hallazgos clínicos, impotencia, como ya vimos anteriormente, pérdida de las características sexuales secundarias. Evidentemente, el estrógeno no va a tener oposición, ya que la testosterona va a estar extremadamente disminuida o ausente. También vamos a tener osteoporosis. La testosterona usualmente inhibe la actividad osteoclástica y aumenta la actividad osteoblástica. Al no haber testosterona, pues evidentemente la actividad osteoclástica va a encontrarse sin oposición y evidentemente va a haber infertilidad causada por alteración en la espermatogénesis. Bien chicos, eso es todo por estas enfermedades hormonales que estábamos viendo. Nos veremos en otra sesión de enfermedades del tracto masculino. Bye.